Muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos de este canal Epifanías del Purgatorio. El día de hoy estamos con un súper invitadazo, nuestro hermano en Cristo, nuestro hermanito David Espitia, un súper invitado. Hace algunos años por ahí que conocí a David, hace muchos años, y el día de hoy el Espíritu Santo nos ha dado la gracia y la bendición de tenerlo en el canal. Bienvenido, David, a este canal Epifanías del Purgatorio. Y pues bueno, preséntate, dinos quién eres y cuéntanos todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, que son grandes maravillas. Adelante. Hola, hermanita, pues gracias primero a Dios y después pues gracias a ti por la invitación a tu canal, que me queda claro, como dice Jesús, no se mueve una hoja si no es voluntad de mi Padre. Entonces, si yo estoy aquí es porque Dios lo ha permitido, así es que gracias. Y pues sí, mi nombre es David Espitia, me presento brevemente. Actualmente pues, me dedico 100% a las misiones. Me enfoco más, independientemente que doy pláticas en varios lados que el Señor me ha mandado, en diferentes partes de México, también para gloria de Dios, porque Él lo permitió. He ido 3 veces a España a evangelizar allá también. Me enfoco más en los anexos y centros de rehabilitación, ayudando a los jóvenes con adicciones. Y pues bueno, pues aquí contento de poder platicar mi testimonio, hermanita. Adelante, David, cuéntanos un poquito, quién era David Espitia antes de conocer al Señor, cómo el Señor se revela en tu vida y qué hace en tu vida, porque sabemos que tienes un súper testimoniazo. Pues sí, fíjate que yo creo que dice Jesús en el Evangelio, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Yo creo que así como también San Francisco de Asís, así como San Agustín, como Santo Tomás, como San Pablo, pues yo cuando veo sus vidas, María Magdalena, veo cuánto Dios los amó, independientemente de la vida y los errores que hayamos cometido, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos llamados a la santidad, eso me queda claro, ¿no? Jesús dice, sean santos como mi Padre es santo, o como yo soy santo, y pues todos estamos llamados a la santidad. Pero, ¿cómo fue que yo terminé siendo adicto a la cocaína, tachas, éxtasis, poppers, marihuana, probé el ácido, alcohólico y generando trastorno sexual? Pues hay que entender que nos tenemos que ir desde la raíz, ¿no? Es tan importante entender, hermana, cómo influye mucho la familia, cómo influye tanto mamá y papá. O sea, la raíz del problema, es más, desde el vientre, ¿no? Heridas desde el vientre que tenemos. Entonces yo vengo de una familia disfuncional, hablando de forma espiritual, ¿no? Porque poco o nada se conocía realmente de lo que es la voluntad de Dios en mi familia. Eh, pues sabemos que la figura paterna, en este caso papá, tiene que ser el pilar, ¿no? La fortaleza, el que te da seguridad, el que te da la protección. Entonces, cuando la figura paterna se rompe, automáticamente, pues todo se desgrana. Y en este caso, era mi papá era un hombre alcohólico y drogadicto de cocaína. Él, de su propia boca, me confesó que se metió con más de 200 mujeres, el cual mi madre en su momento me llegó a decir que le pegó enfermedades venéreas. Un padre que tuvo hijos por fuera del matrimonio, que era un padre agresivo. Obviamente la droga y el alcohol, la combinación te hace ser iracundo y termina destruyendo todo, porque la droga y el alcohol lo que termina siendo es una familia enferma, una mamá que te la deja neurótica, a su esposa la dejó neurótica y a los hijos enfermos, porque mi papá golpeaba a mi mamá. Un padre que la agarraba a puñetazos, la desgreñaba, la cacheteaba, le rompió el tabique de la nariz, se lo dobló, le tiró todos los dientes a puñetazos. Entonces era un papá completamente iracundo, adicto y con trastorno sexual,
que me comenta mi madre que de hecho a sus amantes las quería hacer abortar a golpes. Mi mamá tenía de hecho 3 meses de embarazo, me comentó una vez mi madre aproximadamente, o un poquito menos, está embarazada. Y mi papá le metió una pastilla abortiva, el cual se le vino mi hermanito al día siguiente a mi mamá. Mi mamá estaba sola, me comentó que le quemó, ella sintió que le quemó la vagina y ella sola se le vino mi hermanito, ¿no? Ahí en el baño. Entonces, esto fue algo muy fuerte para mi mamá, más aparte le hizo otros legrados, ¿no? O sea, embarazada y órale, vamos, legrados, ¿no? En ese tiempo no existía la pastillita del día después. Entonces, probablemente mi mamá me comenta que le hizo lo mismo a las amantes, ¿no? De hecho, una se tuvo que esconder porque el papá la quería hacer abortar a golpes. Un papá que yo vi como a una de mis hermanas, yo era menor de edad porque somos 6 en total, yo soy el más chico, y a una de mis hermanas, de las de en medio, pues la agarró a golpes, a puñetazos en la cocina. Mi papá estaba yo creo que drogado, yo estaba muy chiquito, y vi cómo la tenía en la cocina a puñetazos, ¿no? Hasta que mi hermana se hizo del baño. Entonces, el saber, por ejemplo, que uno de mis hermanos, de los mayores, todavía siendo menor de edad, lo golpeó tan fuerte que mi hermano, de la desesperación, se empastilló para matarse. Entonces, ese suceso es muy fuerte. Mi papá apareció, de hecho, en el periódico también, con lo que le hizo a mi hermana, apareció en el periódico. Yo vi el periódico de mi papá, donde tenía una pistola, en la fotografía, y se hizo público todo esto. Entonces, un padre que nunca me dijo un te amo, ¿no? Entonces, imagínate, cuando yo le intento dar un beso a mi papá, yo creo que iba yo en primero de secundaria, 12 años de edad, cuando le intento dar un beso, y recuerdo que me dijo, solamente los maricones se besan, ¿no? O sea, o los jotos, algo así, usó una palabra muy despectiva, y me quitó, no me dejó que darle un beso. Eso lo tengo como recuerdo un flash, pero recuerdo que ahí como que se rompió también ese vínculo. Y pues aparte un papá ausente, porque sí, también estaba en Estados Unidos, se iba, regresaba todo, y cuando regresaba pues me daba miedo. Un papá que me llevaba con sus amantes. Yo era un niño y recuerdo ver a mi papá con sus amantes, ¿no? Entonces, era un papá que nos daba muchísimo miedo. Yo solamente recuerdo un papá con mucho miedo. Por ende, una mamá, mi madre en este caso, era una mamá neurótica, estaba enferma por todo lo que tenía ahí, las vivencias con mi padre, y una mamá que pues me hablaba con groserías, con malas palabras, no me bajaba de pendejo, nos mentaba la madre, a mí me cacheteaba, me abría la espalda a veces con cables, o sea, estaba todo moreteado de la espalda. A mis hermanos los golpeaba, les rompía los palos. Yo vi como una de mis hermanas la tenía en la cocina con un cable golpeándola. De hecho, se fue desde chiquitas, ni siendo mayor de edad, para casarse, ¿no? Siendo una menor de edad, como 16 años, porque las golpizas que le metí a mi madre, ¿no? Yo vi esa escena, ¿no? Entonces, mi mamá fue una mamá muy agresiva, una madre que intentaba yo besarla y me decía, quítate, no me gusta como que me rechazaba. Pero no nada más era mía, era todo realmente. Entonces, yo era como el más cariñoso, pero aún así, pues había rechazo. Entonces, el no tener esas dos figuras es tremendísimo. Porque recuerdo cuando el doctor Ricardo Castañón, por ejemplo, hago un paréntesis, él mencionaba que estudió casos de asesinos seriales, 27 casos de asesinos seriales, y dice, yo soy especialista en el cerebro, ¿no? Algunos lo conocen porque él es el que investigó los milagros eucarísticos. Y mencionaba, yo dije, ¿qué tienen en común estos asesinos seriales? ¿No? En una entrevista que él dio. Y dijo, lo que pude encontrar es que ellos nunca sintieron el amor de un padre y de una madre, por el cual, pues ahora sí como dice el Evangelio, por tus frutos te das a conocer, ¿no? El padre Trampitas, que muchos lo han de haber conocido porque él estuvo más de 30 años viviendo con los presos en las Islas Marías, en México, ahí donde ya no existe, pero él estuvo ahí. Él en una entrevista dijo, la mayor parte de los hombres que están aquí porque nunca sintieron el amor de un papá y una mamá. O sea, lo mismo que dice el doctor Ricardo Castañón, lo mismo que dice el padre Trampitas,
Y lo mismo que puedo decirte yo, no nada más porque lo viví, sino porque yo trabajo en anexos con jóvenes con adicciones, donde hay niños desde 15 años que se están drogando, o menos de 15 años, y es porque cuando la escarbo veo la ausencia y el amor de papá y mamá. Entonces, desde ahí podemos empezar a ver cuando señalamos, es que ese es sicario, es que ella es abortista, es que él está metido en la ideología de género, es que esto, lo otro. Sí, pero es que la raíz no es tanto esa persona, la raíz es las heridas que tienen esas personas, ¿no? Sobre todo papá y mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente empiezo a crecer junto con mis hermanos y mis hermanos son iracundos, o sea, la ira a todo lo que daba, otros con muchas adicciones al alcohol. Entonces yo, por ejemplo, vi como un hermano agarró a machetazos, le dio un cuchillazo, un machetazo en el brazo a uno de mis hermanos. Entre ellos dos se golpearon fuerte hasta casi desmayarse, entre mujeres con hombres, hablo entre mis hermanos de sangre. Y mis hermanos al crecer, los varones, pues terminaron golpeando a mi papá hasta desmayarlo, ¿no? Hasta desmayarlo. Mi mamá vio esa escena. Entonces ya había mucha agresividad dentro de mi casa, ¿no? Entonces era fuerte, había alcoholismo dentro de mi casa, lujuria dentro de mi casa. Ahorita lo explico por qué. Y pues bueno, no pude encontrar como tampoco esa figura paterna a través de un hermano, porque pues mis hermanos no había algo que yo pudiera tomar como esa figura paterna, ¿no? Posteriormente yo siendo menor, tengo 8 años de edad, 8 años de edad, cuando mi hermana de 14 años abusa sexualmente de mí. Obviamente, pues yo no sabía qué estaba pasando. Hay que hacer una distinción, no fue violación, fue abuso, es diferente el abuso a la violación. Entonces fue abuso sexual lo que mi hermana hizo conmigo. Y obviamente ahí pues ya despierta absolutamente todo, todo. Yo no sabía qué estaba pasando. No voy a dar detalle de eso, simplemente fue abuso. Y cuando tenía también entre 8 y 9 años de edad, aproximadamente ya los 9, eh, jóvenes de 13, 14, 15 años, que eran primos y no primos, también abusaron sexualmente de mí, también. Y no fue una vez, o sea, fueron varias ocasiones. Entonces, ya a mí ya me habían despertado la lujuria. ¿Qué pasa? Que siendo niño, yo recuerdo que en tercer año de primaria, yo llegué a ver a mis papás tener relaciones sexuales. Este, pero también escuchaba, ¿no? Escuchaba siempre a mi mamá en la intimidad y era horrible como niño escuchar esa parte, ¿no? Esos papás que descuidan tanto eso. Eh, el ver a mis hermanos tener relaciones sexuales también siendo menor de edad. Empecé a ver pornografía desde niño, también siendo menor de edad, porque mi papá tenía películas pornográficas, mis hermanos tenían revistas pornográficas. Este, entonces me empecé a dar cuenta que yo ya estaba sexualizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo ya a los 10 años, le calculo más o menos, pues yo ya me masturbaba desde los 10 años. Entonces, siendo un niño todavía, ¿no? Entonces, ahí ya se empezaba a generar o ya tenía lo que se le llama la enfermedad de trastorno sexual. A los 13 años de edad no es fácil lo que menciono. Yo, aunque todavía era un joven, iba en segundo de secundaria, 12, 13 años de edad, pues abusé de alguien menor que yo, ¿no? Y créeme que cuando uno conoce a Dios y llega a esta parte, no es fácil porque es la parte donde tienes que pedir perdón, aunque ya no veas a esa persona, ante Dios lo tienes que hacer y perdonarte a ti mismo porque cargas con eso después de conocer a Dios. Es muy fuerte, es un dolor muy grande lo que se siente, pero no es que me justifique, tampoco me quiero conmiserar, pero entender que yo ni conocía a Dios y para mí creo que era muy normal hacer eso porque yo ya no tenía conciencia más que en cuestión de lujuria, ¿no? Eh,
Algo muy importante entender, hermanita, es que también yo fui cristiano, o sea, sí me bautizaron primera comunión por tradición, bendita tradición de mi mamá, pero sí dejó bien claro que mi papá desde chiquito nos llevaba a los grupos cristianos. ¿Por qué me acuerdo? Porque recuerdo que nos separaban a los niños y mis papás se iban con los adultos. Creo que era de la rama evangélica. Y después fui creciendo igual en los grupos juveniles de los cristianos. Llegué a ir a un campamento cristiano, ya más grandecito también. Entonces yo crecí como cristiano. El problema fue que mi papá era de los que alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, y yo lo veía que hasta lloraba y todo, pero saliendo de los grupos cristianos, pues golpeaba a mi madre, o la insultaba, o le mentaba a la madre, o le seguía siendo infiel. Entonces ahí es donde yo siempre dejo bien claro esa parte del antitestimonio, ¿no? ¿Cuántos papás a veces le dicen a sus hijos, es que acércate a Dios, es que mira, Dios te ama? Sí, pero si tú hablas de Dios es porque tú lo vives. Porque si tú hablas de Dios y das un antitestimonio, en vez de acercar a tus hijos, los vas a alejar, porque eso me pasó a mí. Yo sé actualmente, yo sé que yo no debo de medir mi fe por los actos de los demás. Me queda claro, ahorita lo sé. Pero cuando eres niño, no lo entiendes. Cuando eres joven, no lo entiendes. Entonces tu cerebro, ¿qué lo relaciona? Uy, pues ese es el Dios que tanto me habla mi papá. Ese, el que tanto le llora, el que levanta las manos y termina siendo así, asado, ¿no? Entonces, eso hizo que como que yo no creyera ya tanto en Dios, ¿no? En una religión, aunque me consideraba pues un cristiano, aunque tibio, pero me consideraba cristiano. Entonces, pues crecí de esta forma. Posteriormente, yo había creído que había nacido homosexual. Creo que todos, cuando, cuando tenemos esta atracción al mismo sexo, creemos que nacemos. Cuando empecé a estudiar un poquito de teología del cuerpo de San Juan Pablo II, cuando hablo con psicólogos católicos, cuando voy a talleres, retiros, cuando estudio un poco más de teología, el catecismo, el evangelio, clases de Biblia, me doy cuenta que realmente nadie nace homosexual. Son heridas, traumas, circunstancias y varios factores que provocan este sentimiento, ¿verdad? Pero no lo entiendes. Uno piensa, y más ahorita, como está la ideología de género, pues a todo lo que da, ¿no? Entonces te meten a fuerzas que uno nace, ¿no? Entonces es súper curioso porque sí te la crees, ¿no? Hay que dejar bien claro, hermanita, que yo era muy ignorante, ¿sí? Tan ignorante que yo recuerdo que yo a Dios le decía a mi medida, un Dios a mi medida, que si él existía, pues que me mandara un hombre bueno a mi vida para yo poder envejecer y amarlo, ¿no? O sea, imagínate la ignorancia, ¿no? Lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Eso quiere decir que yo no sabía que la práctica homosexual era un pecado. Yo no sabía. Yo pensaba que era normal, que podía tener una pareja. Y yo de hecho recuerdo que, pues aunque era cristiano, mi mamá nos enseñó a persinarnos. Entonces yo recuerdo que cuando tenía una pareja, hasta yo me persinaba, la persinaba a mi pareja antes de salir de viaje y todo, porque yo pensaba que no era pecado. Yo no sabía lo que era un pecado, yo no estaba catequizado, ¿sí? Yo era muy ignorante. Por eso yo te decía, yo tenía un Dios a mi medida, ¿sale? ¿Qué pasa? Pues empiezo a crecer en el mundo gay. Y pues se llama salir de closet. Uh, que salir de closet yo creo que lo hice a um, pues desde los 15 años, ¿no? Desde los 15 años que empecé a tener ese desorden sexual, el cual yo ya empezaba a buscar. Yo viví en la Ciudad de México, encuentros sexuales. Yo ya empezaba a buscarlos a los 15 años y no podía parar ya. O sea, yo ya a partir de ahí ya no pude parar. Mi primer pareja creo que la tuve a los 18 años, ¿verdad? Y posteriormente seguí teniendo parejas, ¿no? Entonces yo tuve entre 8 o 9 parejas, obviamente del mismo sexo, pero ¿qué crees? Que ninguna me hacía feliz. Pero yo no entendía por qué las parejas no me hacían feliz. O sea, con una duraba 4 años, con una 5 años, con otra 3 años, con otra 5 años, pero no era feliz. Entonces, recuerdo, como hay que dejar también bien claro que yo dentro de las parejas, yo no dejé de tener
pues el trastorno sexual, ¿sí? Porque es algo como una droga, ¿no? Entonces, yo nunca fui fiel a ninguna pareja, nunca pude ser fiel. Recuerdo que empecé a meterme al mundo gay y empiezo a ir a las marchas de orgullo gay, empiezo a ir a las playas gays y dentro del ambiente gay conocí mucho lo que es la promiscuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque iba, por ejemplo, en las marchas gays. No era para luchar por mis derechos, porque mis derechos yo siempre los tuve, ¿no? Como ciudadano. O sea, yo tenía un trabajo, tenía seguro social, podía tener mi casa, o sea, yo tenía todo, mi pareja le puse mi testamento a su nombre, su propiedad de la mía y todo. O sea, los derechos siempre los tuve. Pero yo iba a la marcha simplemente por la vida promiscua, por el alcohol, por la diversión, por la droga. Yo no iba en sí a una marcha para luchar por mis derechos. Yo iba a, como dicen en México vulgarmente, para el desmadre. A eso iba. Entonces yo me iba con mis amigos y recuerdo que pues ahí hay cuartos oscuros donde más o menos lo explico. Son lugares donde es como una casa muy, muy grande, una casa demasiado grande, donde hay diferentes cabinas o cuartos, hay áreas donde hay sofás con pornografía en vivo, o sea, vaya, películas pornográficas, a eso me refería. Hay cubículos donde hay camas, hay cubículos donde hay salas donde no se ve absolutamente nada. Y está el área de sadomasoquistas, donde está la parte subterránea, donde ahí pues te golpean, te amarran, todo. Pero estamos hablando que en ese lugar, para yo poder entrar, a veces tenía que esperar una hora para poder entrar, porque dentro de ese lugar podría calcular que éramos más de 1000 hombres teniendo sexo, ¿no? Entonces eran orgías, yo me metía en ese momento, como eran las 24 horas del día, pues yo a veces me dormía, me levantaba, tenía relaciones con 5, 8, me volvía a dormir, me levantaba y otros 7. La verdad es que con o sin preservativo, a mí no me importaba porque muchas veces también estaba drogado, alcoholizado. Hay que entender que el alcohol te desinhibe, ya no te importa nada de lo que esté pasando. Y también frecuentaba baños saunas, donde también habían relaciones, buscaba los lugares de encuentro, como los baños de la central de autobuses. Yo sabía en qué parte podía, los cines pornográficos, y también en zonas de prostitución. Entonces, yo no podía parar. Entonces, recuerdo que aunque tenía parejas, yo me iba a todos esos lugares, ¿no? En antros, en los antros donde yo iba, pues también habían cabinas de cuartos oscuros, ¿no? Entonces ahí se consumía, ahí ya encontrabas al dealer que te vendía la droga. ¿Y por qué digo esto? Porque yo también me drogaba. Yo, como lo mencioné al principio de esta plática, pues mis dos drogas más fuertes era el alcohol, que es una droga, la cocaína y las tachas. Esas eran las dos que más consumía de todas. Las demás, pues también, pero eran las dos más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya drogado, alcoholizado, en el ambiente gay, tú que eres promiscuo, pues era algo fuerte, ¿eh? Y ahora, la pregunta es esta. Mucha gente me dice, oye David, ¿y si lo disfrutabas? Mira, al principio se disfruta, y te mentiría si dijera que la droga no me gustó, que el sexo no me gustó, pero si llega un momento en que te sientes un vacío, ¿eh? Hay un momento en que sí llega, o sea, llega un momento, o sea, es que mira, el demonio, aunque actualmente que ya lo sabemos, el demonio es muy sutil. Haz de cuenta que él provoca que te empiece a gustar todo esto, te engancha, pero hay que recordar que hay un límite, que a corto, mediano, largo plazo va a llegar un momento en que eso ya te va a asquear. Yo que trabajo con los adictos, y si hay jóvenes que tienen problemas de adicciones, ellos me pueden entender, que llega un momento en que ellos ya se drogan y le están pidiendo a Dios que por favor ya quieren parar, pero no pueden y lo están haciendo. Y llorando, te sigues drogando mientras lloras porque ya no puedes parar. Entonces, claro, yo puedo decirte que los primeros años fueron maravillosos y lo disfruté porque el demonio, dice el Evangelio, se presenta como ángel de luz, ¿no?
O dice en 2 Corintios 11:14, y no se maravillen, pues si Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces yo tengo que entender que el demonio, sabiendo que es el príncipe de este mundo, como dijo que nuestro Señor Jesucristo, o como dijo San Pablo, que dijo, el demonio es el Dios de este mundo es Satanás, dice San Pablo, ¿no? Entonces, sabemos que quien te da el poder, el placer y el tener es Satanás. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, la tercera tentación, que viene en Juan, en el Evangelio de Juan, donde el demonio le enseña las riquezas a Jesús y le dijo, mira, todo esto te lo puedo dar si te postras ante mí, ¿no? Se lo dijo a Jesús, que no me lo diga a mí. Entonces, el demonio me daba por donde me dolía o por donde me gustaba, ¿no? Pero llega un momento en que te asqueas, llega un momento en que dices, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Porque yo empecé, por supuesto, también a vestirme de mujer. Yo llegué a dar show transvestis también. Me fui a las zonas de prostitución, tanto para yo prostituirme como para subir prostitutos. Y veía que amigos, uno murió de VIH, otro murió de VIH, otro actualmente tiene VIH, otro le da gonorrea, otro le da papiloma. ¿Y cómo puedes entender que actualmente yo no tengo ninguna enfermedad venérea? O sea, es un milagro que yo no tenga una enfermedad. Me hice la prueba de VIH 3 ocasiones y no tengo, porque de verdad fue un milagro que Dios me hizo, porque era para que yo estuviera con una enfermedad. Tuve otras enfermedades venéreas, por supuesto. Se le llama, creo que, piojos púbicos. Es una enfermedad venérea. Y otra enfermedad donde me salieron como salpullidos, que tuve que ir a un doctor en la parte íntima. Sí, sí lo hubo cura, pero, pero actualmente estoy limpio. Entonces, sí puedo decir que yo me metí a la cueva del lobo y adicional a eso, adicional a estar dentro del mundo gay, pues cuando tienes ese trastorno que no puedes parar, yo le calculo, porque la gente dice, pero es que ¿cómo los contaste o qué onda? Yo cuando les digo, yo le calculo que estuve con más de 700 hombres, es porque simplemente en un viernes yo estaba con 5. En un sábado yo estaba con 5 o 6 diferentes. Entre semana, uno a veces diario o un día descansado, 2 días descansaba y estaba con uno porque a veces entre semana me iba a buscar dónde o tenía mis contactos. Más aparte era adicto a la masturbación, a la pornografía. O sea, yo muchas veces llegué a ver pornografía 5 veces al día, las 5 que me masturbaba, más aparte el ir a buscar hombres, el tener esos encuentros. Entonces yo era prácticamente la prostitución, pero ya por placer, ¿no? Y por necesidad, porque ya estaba enfermo. Por eso siempre le digo a la gente que me tiene que ver desde un punto de vista de la enfermedad, porque si no, no lo va a entender, ¿no? Esto se hace una enfermedad. Así como hay droga del alcohol, droga el alcohol, la droga, la codependencia, pues también hay algo que se llama trastorno sexual, así como también hay droga de la pornografía. Entonces, todo esto termina siendo una enfermedad. Entonces, deben de verme desde este punto de la enfermedad. Entonces, sí estuve con más de 700 hombres, le calculo. Y a eso súmale que pues también me meto a la nueva era, ¿no? O sea, yo era de los que creía en la reencarnación, yo creía en la ley de la atracción, ¿no? Yo me chuté del libro de Secret, ¿no? El secreto, y yo creía que todo con el poder de la mente lo obtenía. Y no nada más en eso, también estuve metido, jugué 1 año y medio Ouija, iba con brujas a que me leyeran las cartas, ¿no? Entonces yo estaba tanto metido en la droga, en el alcohol, en la vida, en todo lo que equivalía al movimiento LGTB. ¿Qué hablo? Dejo bien claro esto, ¿eh? No estoy generalizando porque luego muchos se ofenden. Yo estoy hablando de mi experiencia, porque muchos dicen, no todos somos como tú. Pues sí, que bendito Dios que no terminaste como yo, ¿verdad?
pero yo estoy hablando de lo que viví, lo que yo viví, es mi experiencia. Yo no estoy hablando por la comunidad, yo estoy hablando de lo que yo viví. Porque muchos dicen, oye, pero es que no todos, pues sí, pero cuando yo entraba a los cuartos oscuros, pues perdóname, pero el lugar no estaba solo, ¿eh? Habíamos más de 1,000 personas ahí, ¿eh? Cuando yo entraba a los baños sauna, por lo menos éramos más de 200 gays que teníamos relaciones sexuales, o sea, el lugar solo no estaba, o sea, sí éramos varios. Y yo tenía más de 60, 70 amigos por todos lados y yo conocí la vida promiscua de todos, porque me juntaba con ellos, sabía sus vidas, sabía con quién se metían, cómo eran infieles. Es lo que yo viví en mi entorno, ¿verdad? Porque yo viví desde lo más fresa hasta lo más arrabalero. Yo estuve metidísimo en el ambiente LGBT, conocí todo, pero punto, o sea, yo hablo en mi persona, primera persona. Y bueno, de estar dentro de este movimiento, dentro de lo que es la vida del ocultismo, la vida de la nueva era. Yo era de los horóscopos, yo era supersticioso, yo no podía pasar por debajo de una escalera, yo era decir de toco madera, de encontrar una moneda en el piso y marcar con la cruz, las 12 uvas, 12 campanadas, pedía un deseo, yo ponía la velita en el pastel y pedí un deseo. O sea, yo tenía unas supersticiones tremendas, o ya era muy supersticioso, mucho, mucho, y podría alargarme explicando esto. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues aquí bien dice en Primera de Juan capítulo 3, creo, versículo 8, donde dice, en cambio, quienes pecan son del diablo, ¿no? Y Juan 8:44, ¿qué dice? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los mismos deseos que su padre. ¿Y qué también dice Juan 8:34? Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en pecado es esclavo del pecado, ¿no? Qué fuerte cuando yo escuché estas citas bíblicas que dice, pues en cambio, quien vive en pecado es esclavo del pecado y tiene por padre a Satanás porque hace las mismas obras que su padre. Yo dije, qué fuerte. O sea, literal, yo era instrumento del demonio, pero yo lo veía como él me manejaba como títere. Y tú puedes decir, ¿cómo el demonio te puede manejar como títere? Porque segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice, el demonio o el diablo los tiene sometidos a su voluntad. El demonio los tiene sometidos a su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Dios te ama, pero cuando uno vive en el pecado y cada vez te embarras más en la mierda, cada vez más y más, el demonio es fácil que te manipule. Por eso puedo decirte que para mí es un milagro que Dios me haya rescatado por todo lo que yo estaba. No era fácil salir de esto. O sea, imagínate, con todos mis traumas de la niñez, mis faltas de perdón, mi orgullo, mi soberbia, mi alejamiento de Dios, mi ignorancia hacia la fe, siendo protestante, dentro del movimiento, dentro del mundo gay, dentro del ocultismo, dentro de la nueva era, y de repente, pues que Dios me rescata. O sea, es algo que yo le digo a los papás, o sea, sigue orando por tu hijo, porque de verdad Dios escucha las oraciones. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí es donde empieza todo. Resulta que cómo llegó mi conversión. Digo, la conversión sabemos que es todos los días hasta que me muera, ¿no? Pero más bien, ¿dónde llegó el momento que tuve mi encuentro con Dios que me dio pauta a mi proceso de conversión? Pues bueno, un día fui al antro, como siempre, y recuerdo que ese día inhalé, creo que cocaína y consumí tachas, creo las dos cosas, creo estaba muy alcoholizado. Ese día, no sé si fue ese día, pero hubo una escena, yo estaba muy drogado, muy, muy drogado, y un amigo me dijo, amigo, digo entre comillas, ¿verdad? Porque no son amigos, ¿verdad? Los amigos son los que te llevan a Cristo, pero en ese tiempo, pues yo decía que era mi amigo. Mm, yo recuerdo que estaba tan drogado que me estaban violando varios, porque yo era inconsciente, o sea, yo estaba desnudo, nada más sentía que eran varios los que estaban abusando de mí, pero yo no me podía como mover. Y ese amigo me dijo, varios te estaban haciendo tal cosa. Y yo le dije, oye, pero ¿por qué no los detuviste? No manches, yo estaba completamente inconsciente. Digo, yo me lo busqué, ¿verdad? Es mi libertad mal usada, ¿no? Yo no le echo la culpa ni a mi amigo, ni le echo la culpa a Dios, es mi libertad.
que Dios me dio, yo la decidí usar así. Entonces recuerdo que ese día conscientemente me eché varios hombres, estuve con varios hombres, pero inconscientemente estuve con otros. Recuerdo que salí todo mal, como a las 6:30 de la madrugada. Recuerdo que el taxista, un señor de edad, de la tercera edad, nada agraciado, recuerdo que terminé también con él. Imagínate la enfermedad que yo estaba, terminé con él también, de tener relaciones. Y llego a mi casa, hermana, y subo a mi cuarto y recuerdo que ahí, exactamente ahí, es donde sentí por primera vez un vacío. En ese momento, en ese vacío, recuerdo que me di cuenta que no era feliz. Es que es algo muy, muy curioso, muy curioso, porque en ese momento, mira, yo siempre fingí que era feliz, pero en ese momento ya no lo podía fingir, ya no podía fingir. Y luego que me subo al cuarto y empiezo a llorar cuando dije estas palabras. Dios, si tú existes, le dije, si tú existes, sácame de esto porque no soy feliz. Yo la verdad, ahí ese es un punto bien importante que quiero que quede claro. Dios no puede entrar en un corazón a fuerzas. Dios respeta la libertad. Él está esperando que tú se lo pidas. Entonces yo nunca se lo había pedido de corazón. Y en ese momento yo se lo pedí de corazón. Yo le dije, si tú existes, sácame de esto, porque no soy feliz. Ahí en ese momento Dios toma mi voluntad que yo le di. Y en ese momento empecé a llorar, 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 llorar. Yo no sabía lo que estaba experimentando, pero ahí fue donde empecé a sentir esa presencia de Dios, que no entendía a lo mejor que era Dios en ese momento, yo no lo entendía, simplemente ahora sí lo sé que era Él lo que sentí en ese momento, porque ese llorar me hizo sentir bien, y me quedé dormido. Increíblemente me quedé dormido porque yo inhalé mucha cocaína, no puedo dormirme cuando yo inhalaba cocaína o consumía tachas, podía durar todo el día despierto, pero me quedé dormido, ¿no? Del llanto. ¿Y qué pasa? Que en el momento que yo se lo pido a Dios, Dios busca el lugar, el momento y la circunstancia para que pues tú tengas un encuentro con Él, ¿no? Y así pasó. Recuerdo que hubo un amigo muy querido, él me pide que no diga su nombre porque dentro de la iglesia la gente lo conoce, pero él es una persona que tiene también atracción al mismo sexo, solamente que pues él sí conocía a Dios. Entonces, recuerdo que él durante 3 años, él me habló de Dios, o me hablaba de Dios. De repente, no era diario, cuando de repente él me hablaba, pues lo escuchaba, me llamaba la atención lo que me decía, respetaba, pero no era que así que, ay, sus palabras me tocaron. No, 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 pero me gustaba que me hablara de Dios. Pero ese amigo hizo algo que pues nadie había hecho por mí, ¿verdad? Él le llegó a pedir a Dios que yo tuviera un encuentro con él. Eso te lo puedo mencionar, que aproximadamente él oró por mí un año, ¿no? Aunque ahora sé que también otras personas oraron por mí, ¿no? Que en este caso fueron mis primas hermanas, ¿no? Se apellidan como yo, pero al revés, son primas hermanas. Y ellas son mujeres que están entregadas a Dios y pidieron siempre por mí. Y por supuesto, las oraciones de todas las personas, ¿no? Que cuando oras por el pecador, ¿verdad? Y Señor, y te ofrezco esto por la conversión de los pecadores, pues también ahí entran esas oraciones. Porque yo le digo a la gente, no dejes de orar por los pecadores, de verdad, no hay que ser egoístas y nada más ores por tu hijo. Por favor, también ora por los pecadores, ofrécelo por nosotros, porque ahí es donde yo recibí esa gracia, ¿no? De Dios. Porque mi amigo, recuerdo que me dijo, después del año de que oró por mí, oye, va a haber un retiro, es católico, me gustaría que fueras. Y yo le dije, no, 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 yo la verdad no, porque yo soy cristiano. Me da risa porque pues ni cristiano realmente era, pero yo decía según que yo era cristiano. Y él me decía, ándale, no pierdes nada, quiero que vayas. Y dije, ay,
pues vamos a ver qué se siente ir a un retiro, ¿no? Yo por curiosidad, para ver qué hacían ustedes como católicos, para ver qué pasaba, pero no era que voy al retiro ay, voy a dejar todo por amor a Dios, pues esto no te pasa ni por la cabeza, o sea, no, nada que ver. Recuerdo que cuando llegó a ese retiro, hermana, era como había cerca de ese retiro había un establo donde había vacas y puercos y todo. Entonces olía pues a establo, ¿no? Y yo recuerdo que llegué y dije, o sea, huele horrible, este lugar está corriente, gente corriente, qué horror, ¿dónde me voy a quedar a dormir? O sea, yo con una soberbia tremenda, tremenda, ¿no? Recuerdo que un señor olía un poquito mal, me quité de ahí, o sea, yo estaba muy mal, muy mal. Y recuerdo que había un crucifijo en ese retiro, y aunque yo era cristiano, recuerdo que vi esa imagen y me la quedé viendo, porque mi mamá pues sí tenía imágenes, ¿no? Porque mi mamá era católica, mi papá era el que era el cristiano. Y me quedé viendo al crucifijo y recuerdo que dije, pues mira, no sé a qué vengo aquí, aquí nada más vengo a ver qué se siente. No voy a dejar, yo pensaba, no voy a dejar ni la droga, ni el alcohol, ni mi pareja, porque tenía una pareja con la cual yo tenía 4 años con mi pareja. Pero pues aquí vengo a ver qué se siente, ¿no? Entonces creo que crucé mi pierna y yo así a ver qué pasa. El primer día del retiro, yo dije, ¿qué hago aquí? Qué horror. O sea, los predicadores me estaban hablando de los sacramentos y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué vine? Yo ya me quería ir. De hecho, hubo un momento, hermana, que me levanté para irme, porque ahí sí me podía ir yo si quería, ¿eh? Entonces, no, hombre, resulta que la fuerza del Espíritu Santo, ahora lo veo, hizo que dijera, ay, bueno, ya, si estoy aquí de una vez ya lo acabo, ya. Y me senté bien enojado, ¿no? Pero el día siguiente, el sábado, dejo bien claro, ese retiro se llama SEBIM, es un retiro católico que lo tomé yo en la ciudad de Querétaro, se llama Cursos Bíblicos para Hombres y Mujeres, creo que se llama. Entonces, pues resulta que el sábado empezaron las dinámicas muy bonitas. Entonces, ahí voy a dejar algo muy importante para los que son misioneros o predicadores. Estas personas que predicaron en ese tiempo, hace 10 años, 4 meses, recuerdo que estaban tan ungidas del Espíritu Santo que me acuerdo cuando Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, convirtió en su primer plática más de 3,000 o 4,000 personas. Haz de cuenta. Así me imaginé ese momento. ¿Por qué? Porque para tú poder ser predicador, tienes que estar lleno de Dios, llevar vida sacramental, ser mariano, cargar tu rosario y hacerlo. O sea, esas personas no hubieran podido tocar mi corazón jamás, así te lo digo, jamás, si no hubieran estado llenos del Espíritu Santo. Así me queda claro, porque yo era la mega oveja perdida, la mega, o sea, difícil, yo creo, convertirme. Pues resulta que ellos empezaron, algo dejo bien importante que se está perdiendo actualmente, fíjate bien. Ellos me hablaron del amor de Dios de una forma tan bonita que ahí lo empecé a conocer, pero también, ojo, me hablaron del pecado y sus consecuencias. No nada más del amor de Dios, porque es como me recuerda la parte de María Magdalena, ¿no? Donde le dijo, ¿quién te juzga, hija? Pues nadie me juzga, maestro, pues ni yo tampoco te juzgo. Levántate y fíjate, hay que acabar la frase, y no peques más, no peques más. O sea, o cuando el paralítico leproso, no recuerdo cuál, lo iba a traicionar a Jesús, que se lo vuelve a encontrar y le dijo, ya estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Entonces, sí es tan importante que a nosotros nos hablen del amor de Dios, pero también del pecado y sus consecuencias, porque ahí es donde yo, gracias a ese retiro, pude ver la mierda que yo era a los ojos de Dios, todo lo que yo lo había ofendido. O sea, si no me hubieran hecho ver eso, yo no hubiera podido ver realmente cómo estaba mi alma a los ojos de Dios, ¿no? Porque me hablan de un amor misericordioso,
pero también hay que recordar, como le dijo a Sor Faustina Kowalska, pero también es un Dios de justicia. Entonces, en ese momento recuerdo que pues, me empezaron sus pláticas, sus dinámicas, todo me empezaba pum, a tocar mi corazón. Pum, eran puñaladas fuertes, fuertes, que yo recuerdo que yo agarraba y me limpiaba la lagrimita o las lágrimas, porque yo estaba llorando. Yo decía, ¿qué es esto que me está pasando? Me está doliendo esto que me están diciendo, ¿no? Entonces recuerdo, hermanita, que a las 8 de la noche le calculo, porque te quitan el reloj, apagan todas las luces y llega el sacerdote con el Santísimo, con la custodia, ahí estaba nuestro Señor Jesús, y hay que dejar bien claro que yo no era católico, por lo que voy a decir. Entonces iluminan el Santísimo, ¿no? El Padre venía caminando con el Santísimo, y recuerdo que yo dije, ¿qué es esa bolita blanca que viene, no? Y la gente se hincaba. Y yo decía, cabrón, ¿por qué se está hincando la gente, no? O sea, ¿por qué? Y yo como borrego, pues también me hinco, porque dije, pues si ellos lo hacen, yo lo hago. Dije, ha de ser una dinámica. Entonces la gente levantaba las manos y pues yo también las levantaba, sin saber ni por qué, ¿no? Y cuando exactamente, hermanita, pasa el Santísimo al lado de mí, exactamente al lado de mí, en ese momento sí te puedo decir eh, algo bien importante. Voy a hacer un paréntesis. Mm, es difícil explicar el encuentro con Dios. Es muy difícil. Porque es el alma quien la experimenta de una forma que va más allá de tu entendimiento. Decirle a un niño ciego de nacimiento que te explique los colores no puede hacerlo. Yo no puedo explicar con palabras lo que sentí, es imposible, pero voy a tratar de que puedan entender lo que yo experimenté, aunque es imposible, pero voy a tratar. En el momento que nuestro Señor pasa al lado de mí, yo me doblé, estaba de rodillas, pero me doblé del llanto. Empecé a sentir un amor sobrenatural. ¿Y a qué va sobrenatural? Es un amor que va más allá del amor humano. El amor que no te dio papá, mamá, hermanos, pareja, cualquier placer que pude haber tenido como droga, alcohol, sexo, lo que fuera, es que este amor no se comparaba con absolutamente nada. Y recuerdo que cuando empiezo a sentir el amor de Dios, Dios en su infinita omnipotencia, porque Él lo puede todo, me hizo ver que Él era Jesucristo y que Él me amaba. Él me hizo escuchar unas palabras interiores, no sé, creo que le llaman locución, no sé cómo se escucha, o a mi corazón, o en mi entendimiento, no sé cómo explicar, pero simplemente sentí unas palabras como, bienvenido a casa, pequeñito, te estaba esperando, te amo, bienvenido a casa. Jesús nunca me dijo violador, prostituto, transvesti, homosexual. Él nunca me juzgó, él nunca me señaló. Sentí tanto su amor que eso es creo que lo que más me dolió. Porque a lo mejor yo estaba esperando que él me regañara, que él me, que él me, que él me hiciera ver la mierda que yo era, pero estaba sintiendo lo contrario. ¿Y cómo un Dios te puede amar tanto si lo has ofendido tanto? Eso es imposible. O sea, yo decía, es que esto no puede estar existiendo, esto es muy fuerte. Y es que cada vez que platico mi testimonio, el 80% lloró después de 10 años, 3 meses, porque es regresar a ese momento por primera vez y saber que Él sí existe, que es real. Y que perdí años de vida cuando pude haber sido feliz durante mucho tiempo y no sabía que Él era real.
Y yo no sabía. Y el escuchar que él me decía, bienvenido a casa, entendí la parábola del hijo pródigo, entendí la parábola de la oveja perdida y entendí cuando Jesús dijo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces me sentí tan amado, que recuerdo que yo lloré tanto que me dolía la parte de la quijada, de la mandíbula, no sé cómo explicarlo, porque como no podía cerrarla del llanto que tenía, me dolía el abdomen, estaba doblado y era tanto su amor que recuerdo que le tuve que decir que parara, o sea, le dije para, con la mente, porque ya era mucho el dolor, lo que sentía, y recuerdo que me calmé, me tranquilicé, digo es que fue hace muchos años, más de 10 años, pero vi al crucifijo y le dije, te ofrezco, en ese momento no usé la palabra castidad, solamente le dije que le ofrecía no meterme con ningún hombre más. Actualmente pues te manejo el término, pero dijo, te ofrezco mi castidad si tú me haces sentir este amor siempre, ¿no? Yo sé que con Dios no se negocia, pero yo creo que me vio tan jodido que pues sí me lo regaló, porque Él nunca hasta la fecha me ha dejado de amar, yo siempre he sentido su amor. Digo, hay momentos donde siento la noche oscura del alma, pero no, digo, no a nivel de Santa Teresa de Ávila ni al nivel de la Madre Teresa de Calcuta, pero yo he aprendido en no basarme en el sentir, sino en el creer. Sienta o no sienta, aquí estoy, Señor, te amo, ¿no? Y pues entendí que aunque mi mamá o mi padre a lo mejor no me hayan deseado, como dice Jeremías 1, ¿no? Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía, ¿no? Y con amor eterno te he amado. Entonces entendí que Dios ya tenía sus planes conmigo, porque como dice Primera de Juan 4:8, porque Dios es amor y en su infinito amor él ya había pensado en rescatarme. Entonces me queda claro que cuando Jesús habla sobre los montes se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará jamás, lo entendí bastante bien. Entonces, en ese momento terminé a mi pareja, ahí la terminé de 4 años y recuerdo que yo le hice dos preguntas a, a Dios, dos. ¿Dónde estuviste cuando me violaron? ¿Dónde estuviste, perdón, dónde estuviste cuando abusaron de mí? Perdón, no me violaron. ¿Dónde estuviste cuando abusaron de mí? ¿Y dónde estuviste cuando mi padre golpeaba a mi mamá, no? Porque dentro de mí acuérdate que pues también hay un cierto resentimiento hacia Dios, que actualmente yo sé que Dios no tiene nada que ver, pero en ese momento pues bueno, yo lo creía así. Entonces, recuerdo que Dios me habla o simplemente lo sé y yo llorando, bueno, yo escuchando en esa intimidad con Dios, me dijo, yo siempre estuve ahí cuando abusaron de ti. Y a mí me dolió más porque soy tu padre y porque yo te creé. Y me dio a entender que Él respeta la libertad de las personas. O sea, me dio a entender que Él no tenía nada que ver porque Él dio un libre albedrío, ¿sí? Él dio una libertad. Es como si yo saco una pistola y le disparo a la gente, pues no va a llegar la Virgen de Guadalupe y me va a quitar la pistola. O sea, Dios respeta la libertad porque no hizo robots. Entonces, Dios no tenía nada que ver con mi abuso sexual, pero lo que sí Dios podía hacer es sanar la herida, sanar la herida. Y es lo que hizo, sanó la herida tremendamente. Cuando yo le pregunté de mi papá dónde estaba, porque pues todo lo que le hacía a mi madre, recuerdo que es como, ahí no me habló, simplemente entendí a través de una como película
que yo ya sabía de mi papá, que mi papá fue un niño de la calle, que vendía chicles, que boleaba zapatos, que tuvo un papá alcohólico, que golpeaba a su madre, que su madre no le daba de comer, que también andaba de mujeriego, que llegó a asesinar, me enteré, que lo llegaron a atropellar y se quedó sin papá, mi padre se quedó sin padre. Entonces fue un niño que tampoco conoció a Dios, ¿no? Entonces entendí cómo voy a exigir el amor de un padre cuando él tampoco era amado, cuando él tampoco conocía a Dios. Entonces yo me convertí en un egoísta, ¿no? ¿Por qué? Porque no me puse en los zapatos de mi padre. Ahí lo entendí. Pude perdonar a mi papá, obviamente con la gracia de Dios, porque el perdón que viene del corazón es un don también que Dios te regala, ¿eh? Dios te regala. Entonces, en ese momento, recuerdo que perdoné a mi papá. Y fíjate lo que hice, hermana. Mm, Pues resulta que habían sacerdotes que confesaban en ese retiro a las 8 en la noche, como eran las 12 de la madrugada, yo creo. Y empecé a acordarme de varios pecados y llené muchísimas hojas, creo, no recuerdo. Digo, después llené más. Yo creo que en total he llenado como unas 50 hojas de los dos lados de puro pecado. Pero en ese momento, cuando me confieso, ahora recuerdo lo que dijo el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, que él decía que el mejor exorcismo es una buena confesión, porque yo hice como un estudio de conciencia y creo que Dios me hizo acordar de lo más grave, aún sabiendo que no sabía lo que era un pecado, ¿eh? Porque no, él como que el Espíritu Santo me fue inspirando, ¿no? Y resulta que cuando me confieso, el sentir ese perdón de Dios en esa confesión, oye, es que te sientes ligero, o sea, te sientes que estás flotando. Y todavía recuerdo cuando al día siguiente, el domingo, recibo la Eucaristía. O sea, yo decía, todavía me costaba trabajo porque pues estaba empezando en el catolicismo, era mi primer día. Recuerdo que me dieron un crucifijo, recuerdo que cuando llegué a mi casa lo puse en mi crucifijo y la imagen de una virgencita por primera vez, y recuerdo que saqué un rosario, ¿no? De mi mano, bueno, de ahí que tenía una tía, me la había regalado, lo busqué, lo encontré. Pero en ese retiro pues renuncié a mi iglesia cristiana evangélica, bueno, a la iglesia protestante, y regresé a la verdadera, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que ese día comulgué, sentí el amor de Dios y pasa en ese momento mi expareja por mí, porque ya lo había terminado, y me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, pues ya te terminé. ¿Cómo que me terminas? Y le dije, sí, mira, lo que pasa es que el amor que tú no me has dado, ni los otros 8 cabrones con los que anduve, pues Dios ya me los dio me lo dio en una hora. Y la verdad, yo ya no quiero nada contigo, ¿no? Entonces, terminé mi relación y cuando llego a mi casa, pues obviamente no fue fácil, porque hay que entender, esto lo dejo bien claro para todos, los que hemos tenido experiencias con Dios. Salir, en mi caso, primera persona, del mundo gay para hacer la voluntad de Dios, pues, fue tremendo. Ahora, también hay que entender algo bien importante. El nivel de contaminación que yo ya tenía de todos modos, ¿ah? Sí estaba confesado, pero hay que entender lo que dice San Pablo, creo que es en Corintios, donde dice, tu cuerpo que es miembro de Cristo no puede unirse al cuerpo de una prostituta porque los dos se hace una sola carne. Entonces hay que entender que yo no sé si me metí con un sicario, con una adoradora a la mal llamada Santa Muerte, con un satánico, con un chamán, yo no sé con quién me metí entre tantos hombres. Entonces yo a nivel espiritual estaba contaminado. Entonces desprenderme de eso no fue fácil. O sea, fue un año y medio de una lucha, digo, actualmente también tengo mis luchas, pero desprenderme del pecado fue muy difícil, muy difícil. De hecho, yo en una de las entrevistas que me han hecho, también en otros canales de YouTube, yo he dejado bien claro, tuve caídas en una ocasión en la cocaína y ese mismo día fue cocaína y una tacha, y también caí con hombres, o sea, el proceso es difícil, pero me levantaba y me confesaba y seguía adelante, ¿no? ¿Qué es lo que me mantuvo
firme en ese proceso para no desanimarme. Cuando salgo de ese retiro, recuerdo, para no adelantarme tanto, recuerdo que le dije, hablé por teléfono a mi papá, fue lo primero que hice, hablarle a mi papá. Y recuerdo que pues ya tenía 3 años sin hablarle porque yo pues lo odiaba, pero pues ya lo amaba. Entonces le marco y le dije, papá, soy David. Y él de cariño me decía, Pollito, de bebé cuando era chiquito. Pollito, ¿eres tú? Le dije, sí, papá, soy David. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Él sorprendido, ¿no? Entonces yo le dije, papá, pues quiero decirte que te amo, que me perdones por haberte juzgado, que te quiero con todo mi corazón. Y le dije muchas palabras bonitas que yo lloraba mientras le decía eso a mi papá. Pues que fue algo, el yo perdonar a mi papá, Dios bendito, fue un regalazo, porque yo lloraba, mi papá lloraba. Y entendí cuando Jesús dijo, es que antes de que le saques la paja del ojo a tu hermano, quítate la viga de tu ojo, hipócrita, porque yo juzgaba a mi padre, pero, o sea, ¿qué hice yo también con mi libertad? A muchos llevé a la prostitución, a muchos llevé a la droga, a muchos llevé al alcoholismo, yo abusé, ¿cuánto daño no le hice a Dios? Entonces, yo juzgaba sin ver la viga que yo también tenía. Entonces, el perdón me liberó. O sea, yo decirle a mi papá, te amo, perdóname, ¡fum! O sea, se me quitó otro peso de encima. Mi hermana que abusó de mí, la amo. O sea, haz de cuenta que Dios me la ha regalado porque para mí es una de las mejores hermanas que he tenido. Hace poquito me fui a comer con ella, a cenar con ella y la agarré a besos. La quiero muchísimo. Hace unos años, ¿qué te dirás? Unos 3 años y medio aproximadamente, le calculo, creo que en tiempo de pandemia, me encontré al abusador, uno de mis abusadores, y no sentí nada. Lo saludé, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Le dije por su nombre, lo abracé, Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos. No sentí ni odio, ni rencor, ni nada. Entonces, es bien bonito. Por eso le digo a la gente, mira, tú acercándote a Dios, te ahorras psiquiatras, psicólogos, médicos. O sea, de verdad, los sacramentos te sanan. Ahí está Jesús real y presente, pero prefieren gastar cuando realmente la medicina está en la Eucaristía. Entonces, yo recuerdo que después de decirle eso a mi padre, lo primero que hice fue buscar por internet, pues algo que me aumentara la fe, porque pues yo no sabía, yo pues no entendía. ¿Y qué crees que encontré? Fíjate cómo es Dios. Yo empiezo a buscar por así en internet algo que me aumente la fe y encontré el rosario. Entonces dije el rosario y ahí fue donde busqué el rosario que tenía y dije, ¿cómo se hará? Y yo dije, ay, no, esto está medio difícil, ¿no? Dije, ya sé, voy a hacer un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, todo hasta que acabe completito todo, ¿no? Recuerdo que hice un Padre Nuestro, todo normal, frente a la imagen de María que puse en un crucifijo por primera vez. Y recuerdo que cuando dije, Dios te salve María, ese Dios te salve, lloré, lloré y lloré y lloré. Más de 1 hora tardé para acabar todo el rosario porque no podía pronunciar el Ave María de sentir el amor de María. Era un amor, o sea, se cuenta que lo que sentí en el Santísimo, lo sentí con María. O sea, como que no había diferencia. Yo sentí el amor de la madre al grado de que me pasó algo que no me pasó en el Santísimo. Yo estaba a punto de vomitar, o sea, tosía y quería vomitar. En cada Ave María era que iba a haber una liberación, o sea, era fuertísimo el poder del rosario. Y claro, o sea, cuando María le dijo a Santo Domingo de Guzmán y al Beato Alano de la Rupe sobre las 15 promesas del rosario, ahora lo entiendo, tiene un poder tremendísimo. Entonces me hice mariano, ¿no? Me hice mariano, o sea, yo a partir de ahí todos los días hago mi rosario desde hace 10 años, 4 meses. Rara la vez el día que no lo hago, pero es diario. Y cuando tengo mucho ataque, 2 o 3 rosarios, ¿no? Porque sé el poder que tiene, ¿no? Entonces me hice mariano, me hice eucarístico y a eso voy. ¿Qué es lo que me ha mantenido el que a lo mejor no me he vuelto para atrás?
la Eucaristía diaria. Yo, hermanita, por la vida que llevé, y por eso hablo en primera persona, yo no me puedo conformar con misa dominical. No puedo. Yo creo que por el nivel en el que yo estoy y mi familia está, yo necesito la Eucaristía diaria. Entonces yo todos los días voy a misa, todos los días comulgo, todos los días hago rosario, todos los días medito mis horas de la pasión de Luisa Picarreta, todos los días, esa las tengo haciendo como 7 años, todos los días. Pertenezco a mi comunidad de la Divina Voluntad también, me dedico a las misiones, pero ¿qué pasa? Hay que entender que a quien más se le da, más se le exige. Y Dios cada vez me exige más. Él no quiere que yo sea conformista. Entonces, también hay que entender, creo que lo escuché, no sé si del santo cura de Ars, que si les vas a servir al Señor, prepárate para la batalla, porque tengo de ataques, hijo, a lo que le llamamos nosotros cruces que Dios nos da, esas cruces, ¿no? Que Jesús dijo, el camino al cielo es estrecho y pocos pasan por él, ¿no? O cuando Jesús le dijo a los apóstoles, si yo fui perseguido, calumniado, injuriado, pues ustedes también, porque nadie supera al maestro. Porque si a Jesús en el evangelio le dijeron que era un borracho, un glotón y un endemoniado, pues ¿qué no dirán de mí? ¿Va? Entonces, si quieres ser discípulo mío, toma tu cruz y sígueme. Entonces, este lenguaje de la cruz es lo que ahorita estoy viviendo, ¿no? Porque he tenido ataques por parte también de sacerdotes, no pasa nada, ¿verdad? Por parte de compañeros dentro de la misma iglesia, también, por parte de mi propia familia de sangre, también, por todos lados que llueve, ¿no? Llega un momento hasta que te quedas solo. Pero bendito sea Dios, porque Dios ya lo he entendido, que Dios me participa su pasión a través de las personas y las circunstancias. Entonces, si me duele la cabeza, pues en lo que voy por la pastilla, sé que Jesús me está participando la coronación de espinas. Si me duele la espalda baja, pues sé que nuestro Señor Jesús me está participando cargar la cruz. Si de repente un hermano me robó la herencia porque lo hizo, la herencia por parte de mi papá, pues bueno, Jesús me participa también la traición de Judas. Entonces, en cada persona, en cada circunstancia, es vivir esa cruz que Jesús vivió, digo, a un nivel que yo pueda aguantar, ¿verdad? Porque como dice San Pablo, Dios no te va a poner pruebas que tú no puedas aguantar. Pero ¿qué pasa? Que Dios me exige, ¿verdad? Que ame el sufrimiento, que ame la cruz, ¿verdad? Pero para poder amar la cruz y poder ofrecer todo esto por la salvación de las almas, hermanita, yo si no comulgo todos los días y rosario diario, horas de la pasión diaria, yo me vengo para abajo. Yo a veces le digo a la gente, si yo, hermanitos, comulgando diario, con rosario diario, a veces siento que no aguanto. No sé cómo le haces tú, que ni comulgas. No sé cómo le haces tú, que ni un rosario haces. No sé cómo sobrevives con misa dominical por tradición. Porque mucha gente nada más va por tradición. Fíjate lo que yo hago, hermana, algo bien importante. Yo le digo, cuando voy a retiros, les doy pláticas, les digo en retiros grandes, les digo, a ver, levante la mano quien cree que Jesús está en la Eucaristía. Y sí te puedo decir que todo mundo levanta la mano, obviamente. Y le dije, bajen la mano. Ahora les voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta quiero que la piensen bien, porque acuérdense que Satanás es padre de toda mentira, es que no mientan. Levante la mano quien comulga todos los días. Hermanita, te puedo decir que de 200 personas, 300 personas, 8 personas solamente contadas son los que comulgan diario. Y yo les digo, eso quiere decir que tú no crees que Jesús está en la Eucaristía, no lo crees. Porque si creyeras, irías todos los días. Porque hay misas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cuándo te has puesto a investigar cuántas parroquias y horarios de misa hay alrededor de tu casa y alrededor de tu trabajo para que te adaptes y vayas a misa diario? Pero no lo haces porque no crees. Mateo, Marco, Lucas, Juan y Primera de Corintios, Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Quien coma de esto tendrá vida eterna. Yo permaneceré con ustedes así como yo con el Padre. Entonces, yo le digo a la gente, a ver, si Jesús se te aparece y te dice así como a Sor Faustina Kowalska o a Santa Margarita María de la Coque, me voy a aparecer contigo durante todo un mes, todos los días, a las 6 de la mañana. ¿Estás dispuesto a verme para tocarme, abrazarme, besarme mis llagas y platicar conmigo? Te apuesto que dices que sí. Y te pregunto esto, ¿qué es más importante? ¿Verlo o consumirlo?
Pues consumirlo. Entonces, ¿por qué no vas? A mí me duele que yo cuando era protestante, que yo no era católico, yo decía, ustedes los católicos dicen que ahí está Jesús real y presente y los sagrarios están vacíos, el Santísimo nadie va, las iglesias están vacías y dicen que Jesús está ahí. Ustedes como católicos no me evangelizaban con su testimonio y según ustedes alabaré al Señor y ahí está nuestro Señor y bendito, pero no vas. Entonces, yo, hermanita, creo y yo busco agradarle siempre a Dios. Y para poder agradarle, claro que no es fácil, porque como lo he dicho al principio, he tenido caídas. Todavía me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, se me salen malas palabras, como puedes escuchar. Trabajo mucho en los anexos y a veces el lenguaje que uso con los jóvenes con adicciones es un poquito, y no debo de decirlas, porque no me quiero justificar, tengo que quitar el mal lenguaje. Pero hay cosas que tengo que modificar, pero sé que Dios me va llevando poco a poco. Pero si yo no comulgara o comulgara más cada 8 días, el mundo me va a jalar y vuelvo a regresar al mundo gay donde yo estaba. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, pues actualmente, como te menciono, sí he tenido ataques, he amanecido con vejaciones, arañado de mi cuerpo. Una vez abrí la puerta de mi casa, estaba todo lleno de moscas y mi casa es limpia. A mi mamá, cuando mi mamá tenía cáncer en huesos, la llegaron a aventar, recuerdo, y no había nadie. O sea, sí han habido ataques fuertes, pero sí te puedo decir que, pues mira, la confesión general de vida, la Eucaristía diaria, Rosario diario, ir a retiros, mi comunidad de la Divina Voluntad, Dios me ha llevado y aquí me mantengo firme. No puedo decir, ay, ya me salvé. Nadie puede garantizar la salvación. Creo que la lucha es todos los días. Y pues espero les haya gustado mi testimonio. Y pues bueno, un gusto de estar y compartiendo con todos ustedes. No, y aparte, ¿sabes qué, David? Que, bueno, estoy así de wow. La verdad es que es impactante lo que el Señor puede hacer en un corazón cuando el corazón está dispuesto. Aparte de gustarnos, yo creo que nos mueve, o sea, nos motiva a buscar a ese Dios que está vivo, como tú lo decías muy bien. O sea, Jesús está en la Eucaristía, pero si realmente creyéramos, iríamos todos los días, porque Jesús está vivo. ¿No? O sea, yo, en eso que dices tú, yo digo, bueno, hay gente que busca ir a Tierra Santa, donde anduvo el Señor, donde caminó el Señor, donde nació Jesús, van y tocan el pesebre donde Jesús estuvo allí. Pero yo digo, bueno, ¿y por qué no vamos a donde Jesús está vivo? Porque es su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. ¿Por qué no vamos allí entonces, no? Todavía eso es lo máximo. Y yo siempre he dicho que la riqueza más grande que tiene un católico es la Santa Eucaristía. Claro. O sea, no hay más, o sea, no hay algo que lo pueda superar. Pero a mí me llama mucho la atención ese amor materno que la Virgen María te estaba dando, porque tú dijiste, yo no recibí amor ni de padre ni de madre, o sea, tú careciste de este amor de tus padres, pero Dios te hace experimentar el amor del padre y el amor de la madre. Y yo recuerdo que cuando te escuchaba rezar el rosario ahí en comunidad, a mí me gustaba mucho que lo rezara. Yo decía, este hombre reza el rosario como no escuchaba a nadie. O sea, el Ave María pausado y, o sea, y sentido, porque a veces podemos rezar el rosario, pero vamos como metralletas, así ta, 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 y ni siquiera sentimos lo que estamos diciendo. O sea, no conectamos la mente y el corazón con lo que le estamos diciendo a la Trinidad y a la Virgen María, porque estarás de acuerdo que el Santo Rosario es cristocéntrico, es trinitario. El Santo Rosario es una escala al cielo, o sea, el Santo Rosario es un arma. Bueno, podemos decir tantas cosas del Santo Rosario, pero tienes que vivirlo, ¿no? Porque es como tú decías, si no lo vives, pues nadie ama lo que no conoce, ya lo decías muy bien. David, yo tengo aquí algunas preguntas para ti. En este tiempo que estuviste, hace muchos años que estuviste lejos de Dios, dices que jugaste la Ouija, que estuviste 1 año y medio metido en la Ouija, que esto ya pues redunda en más bien, es el ocultismo, ¿verdad? El satanismo, bueno, está el diablo ahí a todo lo que da. ¿Qué te tocó experimentar, David, cuando tú estabas metido ahí en la Ouija? Algo que nos puedas contar que venga a tu mente. Sí, hay que recordar que el demonio te quita el miedo.
O sea, en ese momento tú no piensas que un demonio está moviendo la madera. O sea, simplemente, así como el demonio hace que te guste el pecado carnal, también que me gustó la droga, también me gustaba todo lo que abarcaba las películas de terror, todo lo oculto hacia el miedo, eso me causaba adrenalina de la que me gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente a mí sí me respondía todo lo que yo le pedía, el sí, el no. Sabemos actualmente, nosotros que ya sabemos más del Evangelio, que el demonio no puede saber el futuro, solamente Dios lo sabe, pero sí sabemos que lo puede predisponer. Entonces él me mandaba fechas y lo que tú quieras, pero yo sentía una sensación de diversión, de adrenalina rica, yo lo disfrutaba, pero ojo, vuelvo a recordar, es una felicidad engañada, porque después de la Ouija, ¿qué pasa? Tú empiezas a sentir depresión, ya no puedes dormir en la noche, ya tienes pesadillas, estaba de malas, me enojaba muy fácilmente. Entonces hay que entender que el alma y el cuerpo están unidos. Entonces yo contaminé mi alma con la Ouija y a través de la psique y a través de mi cuerpo lo resentía. Por eso yo tenía todos estos como trastornos, ¿no? De no poder dormir, de levantarme, del miedo, había sensaciones de vacío que fueron ocasionadas por la Ouija. Y eso lo jugué a los 19 años de edad aproximadamente. Y me imagino que te llegó a pasar o sea, cosas paranormales en tu casa, ¿no? Sí, claro, sí, se apagaban y prendía la televisión. Recuerdo que en ese momento había una novela muy famosa que se llama Mirada de Mujer, entonces mamá la estaba viendo y yo la tenía, pero sin volumen, mientras jugaba la Ouija, y creo que se apagó toda la luz y se prendió, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, ¿se fue y se vino la luz? No, yo aquí no se ha ido en nada, o sea, nada más me pasó a mí, ¿no? Entonces sí llegó a haber ese tipo de eventos sobrenaturales, por supuesto, claro que sí. David, ¿qué número de hijos eres? ¿Cuántos hermanos son ustedes en su familia? ¿Qué número eres? Conmigo somos seis. Yo soy el más chico Sí. y un medio hermano por parte de mi papá, pero que no sé si mi papá tenga más hijos por fuera que haya dejado, pero el que sí sabíamos murió hace unos años, un accidente, pero de mamá y papá, conmigo somos seis. 6. ¿Y tus padres actualmente viven? Mi mamá murió de cáncer en huesos y mi papá murió casi al terminar el COVID. Ok. Tú mencionabas en tu testimonio que tú le calculas más o menos haberte metido con 700 hombres, un promedio, ¿no? X. Con el único hombre que no te habías metido era con Jesús, ¿no? O sea, por ponerlo así, digo, en palabras coloquiales, ¿no? O sea, no lo habías conocido, o sea, habías conocido muchos hombres, al único hombre que no habías conocido, que te faltaba conocer, era Jesús. Y cuando lo conoces a él, que es algo tan fuerte, tan tremendo, porque tú dijiste, en 1 hora y media me dio todo lo que no tuve, ¿no? A lo mejor decías una palabra clave, desde la concepción a veces traemos heridas muy fuertes, toda la gestación, y traemos carencia de amor. Entonces, esas carencias que traemos, Jesús te las dio en un instante. Entonces, me llama la atención ¿cómo podría decir yo la palabra correcta? Como el paralelismo, ¿no? O sea, haber estado con tantos hombres, más te faltaba estar con uno, que era el que te iba a dar toda la felicidad y toda la plenitud. Te metías a cuartos oscuros. Cuando llegas al retiro de Sebim, dices, apagan todas las luces, ¿no? Entonces yo meditaba eso y dije, mira, cómo van las similitudes, ¿no? O sea, pero del lado de la gracia, del lado de Dios. Claro. Y va Y entrando el verdadero hombre. el verdadero hombre que te iba a dar la plenitud en todo aspecto, ¿no? Y el amor que tú estabas buscando estaba ahí. Cuando tú sales, después de haber conocido a Jesús y que tienes ese llanto sanador y liberador y te encuentras con la persona con la que tú vivías y le dices, ¿sabes qué? Ya está aquí. O sea, él que te contesta, o sea, no se sorprendió, no te cuestionó, no se le prendió así el foco de decir, yo también quisiera. O sea, ¿qué sucede ahí, David? La pareja con la que terminé, ¿no? Sí. Pues mira, la verdad es que no, porque la verdad es que ya era una relación que ya estaba teniendo fracturas. Entonces, mira, te voy a explicar.
Y esto pues desde la teología. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2357, que habla que todo homosexual debe ser tratado con respeto y delicadeza, no se hallará ante ellos ninguna discriminación. Abajito, en los siguientes numerales, menciona que esto es un pecado de aberración y que no puede haber, te lo digo con mis palabras, más o menos las recuerdo, porque no me lo aprendí bien de memoria, pero dice, no puede haber ningún vínculo afectivo ni sexual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay que dejar bien claro que todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios no es felicidad. Tú puedes tener un amante y sentir bonito por algún tiempo, pero vuelvo a lo mismo. El adulterio es momentáneo porque al fin te vas a sentir un vacío, por muy guapa que esté la mujer, ¿no? Pero si tú estás cometiendo adulterio, a corto, mediano o largo plazo va a terminar porque está fuera de la voluntad de Dios y es un pecado. Y todo lo que esté en pecado, tú estás en desunión con Dios, le perteneces al demonio y no hay felicidad. Eso es un hecho. Lo mismo pasaba conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en esa relación, pues yo ya tenía ya 4 años, y cacho, bueno, sí, ya tenía bastante tiempo. Pero yo ya no era feliz. O sea, estaba por estar, pero ni a él estaba costando trabajo dejarme, ni a mí ya dejarlo. Entonces, y bendito Dios, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor me hubiera costado trabajo dejarlo. Si recién hubiera tenido, no sé, el encuentro con Dios a los 4 meses de haberlo conocido a él, donde era, según yo, feliz. Entonces, Dios me agarró en un momento donde ya ni siquiera sentía como esa atracción por él. Entonces, por eso yo decía que cualquier persona que pueda decir, es que soy feliz con esta persona de mi mismo sexo, o en adulterio, o en unión libre, a lo que le llamamos fornicación, soy feliz. No, no es cierto. O sea, es mentira. Tú no puedes decir que eres feliz con esa persona cuando estás rompiendo el sexto mandamiento, que es no cometerás actos impuros. O sea, si no hay un orden, porque el amor, fíjate bien, el amor procede de Dios, no fuera de Dios. Yo no puedo decir te amo rompiendo alguno de los 10 mandamientos. Eso es imposible, porque luego rompería el primero, amar a Dios sobre todas las cosas con toda mi fuerza, corazón y ser. ¿Por qué? Porque dice Jesús, donde está tu corazón, ahí está tu Dios. ¿Y cuál es tu Dios? Pues tú estás idolatrando el cuerpo de la vieja, porque por eso no la dejas, estás fornicando, estás idolatrando la droga, el dinero, el placer, el trabajo. Ese es tu Dios. Entonces lo mismo para mí, ¿no? Entonces yo creo que a mí no me costó porque tanto él y yo ya estamos fracturados y no éramos felices, solamente que aparentábamos ser pareja feliz. Entonces fue muy fácil desprenderme y a él también. ¿Y a él no le causó curiosidad, o sea, también tener el encuentro que tuviste tú? No. Ok. Bueno, sí, un poco. Sí, un poco. Un poco sí. Bueno, obviamente, pues me imagino que has orado por todos ellos, por todas esas personas que a lo mejor siguen en las tinieblas y no han abierto su corazón a Dios o no le han dado ese sí, porque tú decías, es bien importante la voluntad. O sea, es importante decirle a Dios sí, porque si no, Dios no puede entrar o Dios no puede propiciar ese encuentro cuando no tenemos esa voluntad. O sea, cuando no le hemos dicho a Dios, sí quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, David, cuando tú estás todo en este proceso de conversión, que ya conoces al Señor, que estás en esa lucha, porque bien lo dijiste, es una lucha constante, no es fácil, no es algo de la noche a la mañana que dijiste, ya salí del SEBIN, ya todo peladito y en la boca, ya todo nuevo. No, o sea, ahora viene lo peor, porque viene la lucha contra consigo mismo, ¿no? Siempre hemos dicho que tenemos 3 enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Y el más difícil a vencer somos nosotros mismos, o sea, ir contra nuestras pasiones, que es lo que más nos va a costar hasta el momento de la muerte. En ese proceso, David, ¿alguien de tu familia se encontró a Dios, encontró igual la conversión, gracias a tu testimonio, gracias a que vieron la fuerza con la que Dios te tocó? Hay que recordar, como dice en el Evangelio, quien cumple los mandamientos, 1000 generaciones serán bendecidas, ¿no? Entonces, sí, creo que nosotros como estamos vinculados en el árbol genealógico, en la parte tanto espiritual como sanguíneo,
Pues Dios te da esas gracias. Jesús dice, busca las cosas del cielo y yo te lo doy todo por añadidura. Entonces, en el momento que yo me empiezo a acercar a Dios, sí, de repente una hermana empezó a cambiar, luego otro hermano empezó a cambiar, mis sobrinas se empezaron a casar ya por la iglesia. Luego otro sobrino ahorita, uno de mis sobrinos, ya actual, después de que también estaba metido en la droga y en el alcohol, actualmente ya es un consagrado, como consagrado ya, tiene 4 años de consagrado, tiene 21 años. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber frutos en la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Acuérdate que hay algo bien importante, hermanita, eso es bien importante. A ver, Jesús cuando intentó evangelizar en Nazaret, lo iban a apedrear, porque dije que el hijo de María, el carpintero, ¿no? Y lo iban a apedrear. Y Jesús dijo estas palabras, uno no es profeta de su propia casa o de su propia tierra. Entonces hay que dejar bien claro esto. Quien menos te va a escuchar es tu propia familia, ¿vale? Eso para que hay que dejarlo bien claro. Claro. Los que menos te escuchan es tu propia familia. Y los que más te van a atacar es tu propia familia, porque Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino guerra. De 5 que hay de la familia van a haber 3 contra 2. La madre contra la hija, el padre contra la hija. Y puede haber hermanos contra el primo o hermanos, o sea, en fin, la familia es familia. Entonces, va a haber división. Es normal. Por eso es importante entender como la palabra de San Francisco de Asís. Las palabras tocan, pero el testimonio arrasa. Entonces, no, yo creo que la mejor evangelización es tu testimonio. ¿No? Es tu testimonio. Tanto te ven sin que tú digas nada, pero también Dios derrama gracias para ellos, ¿no? Entonces, mi único trabajo, si al principio, te soy sincero, cuando empecé a tener mi encuentro, yo quería que todo el mundo tenía ese encuentro con Dios y que yo a todos los quería ya que órale, ya conviértanse todos. Y les caí mal, porque no supe manejar mi emoción. Entonces ya todo el mundo quería que hiciera el rosario, todo el mundo vamos al retiro, quiero que vayan a este retiro y que haga el retiro de sanación de libertad, porque a mí me dio retiritis. Yo me la pasaba en todos los retiros. Entonces yo creo que fue más de 90 retiros porque no paraba y yo quería mandar a toda mi familia. Entonces les caía mal, ¿no? Y a mí me frustraba que no querían. Ah, pero ¿por qué no? ¿Cómo es posible? Y empezaba yo a señalar, pero es que estás en pecado y es que estaba, porque yo no sabía respetar también la libertad, no tenía el lenguaje para poder llegar a esos corazones. Entonces, pues Dios como que te aplaca, ¿no? A ver, hijo, cálmate, cálmate, son mis hijos, no son tuyos, ¿no? Entonces, ahorita sí te puedo decir que lo que yo, ya con la experiencia de haberla regado no sé cuántas veces, porque la riegas, yo lo único que hago es el testimonio, obviamente, pero orar por ellos, orar. Sí, ellos he caído, por ejemplo, en la parte donde he caído con el alcohol, es como, por ejemplo, llegué a tomar con mi familia y me llegué a emborrachar, es una de las caídas también que puedo decir, y me duele porque di antitestimonio. ¿Y qué pasó? Pues me fue muy mal, porque ¿qué dijeron? Mira, y el que evangeliza, mira, no que va a los anexos, los ayuda, que dejen las adicciones y está bien pedo, no está bien borracho. Y fue un error, o sea, y creo que todos los que tenemos este camino de conversión, pues la familia no son los primeros que son los verdugos, ¿no? Porque ellos, si ya te ven en misa diario, ellos ya piensan que eres Santa Teresa de Ávila y que ya estás levitando y como San Cupertino ya levitas, o sea, no, o sea, entonces ellos no entienden que es un proceso de caídas y levantadas, ¿no? Entonces, pues ya mejor que hago, pues silencio, oro por ellos, respeto su libertad y ya no me engancho, porque también tengo que aprender a no generar apegos, ¿no? Entonces, ese es como por esa parte. Sí, así es, tienes toda la razón. David, ¿qué le dirías tú a las generaciones de ahora? Bueno, ¿qué edad tienes tú ahorita actualmente? ¿Qué edad tienes? Pues mira, ahorita ves que estamos en octubre. El 23 de noviembre cumplo 44 años, ya 44. Y qué curioso, mi encuentro con Dios lo tuve a los 33 años, ¿verdad? La muerte de Jesús. Entonces, pues bueno, mira, ¿qué le recomendaría a los jóvenes? ¿Te refieres? Bueno, la pregunta es más que nada esta. Estamos viviendo tiempos difíciles, lo sabemos. Está enfrentado tanto los hijos de la luz, que son los hijos de la Virgen María,
con los hijos de las tinieblas, porque como lo dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Entonces, ahorita estamos como que, o sea, viendo eso en todas sus manifestaciones, pero hay generaciones muy nuevas, David, chavitos de 13, 15, adolescentes, niños, que lamentablemente están bien metidos en la ideología de género, los están adoctrinando para que si no son, se hagan, es como que de a fuerzas, es como si fuera una epidemia, como si fuera una moda, y que los papás de esos chavitos, pues también ya están así como que ya les vale y así como de, bueno, pues porque si no lo haces, como que no los incluyes, entonces está preocupante esa onda, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿tú qué le dirías a los padres y a las generaciones de ahora en ese aspecto? A ver, yo creo que lo primero es entender que estamos en el fin de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo que el fin del mundo, fin de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Y que Jesús también lo profetizó, va a crecer el trigo con la cizaña, y como las citas también de que tú dijiste. Entonces, lo primero entender, a ver, es que hay dos tipos de personas a los que les puedo hablar. Primero, los que ya conocemos a Dios, que estamos en este camino. Primero, no sorprendernos porque esto es bíblico, también viene en el catecismo. Estamos viviendo un cisma muy fuerte. Yo creo que el cisma está, y creo que viene más fuerte, peor que el de Martín Lutero. Y por algo Jesús nos dejó parábolas como la de las vírgenes precavidas del aceite, ¿no? Porque él ya no tarda. Creo que los signos no nada más están en las guerras, que lo estamos viendo ahorita, sino en la misma naturaleza. Lo estamos viendo en la hambruna, lo estamos viendo en los abortos, lo estamos viendo en la ideología de género. Estamos viendo cómo el pecado ha incrementado más. Y digo, mira que yo estaba en lo más fuerte. Y te puedo decir que hace 20 años no es lo que está ahorita. Ahorita está más fuerte. Entonces, tráfico de menores, ahorita lo que es la santería, la brujería, el vudú, la hechicería, el luciferismo, ya hay iglesias satánicas muy abiertas, ya normal. El satanismo ya es para ellos es algo muy normal. La nueva era como el yoga, reiki, feng shui, de la atracción, acupuntura, cuarzos, imanes, viajes astrales, ayahuasca, constelación familiar. La gente ahorita está tremendo, ¿eh? Y la gente piensa que esto es normal. Uh-huh. O sea, de verdad, lo normaliza. Ahorita te hacen reír ahorita tus hijos, quien los evangeliza, analizan, son los influencers, los youtubers, los tiktokers. Analiza cómo a tus hijos, siendo menor de edad, le das un celular para que se entretenga, cuando ahí está la pornografía a la mano. Entonces, lo primero es entender en qué situación estamos ahorita, pero ojo, vuelvo a lo mismo. Si tú, católico, que se supone que debes de practicar los sacramentos, no distingues esto, es porque algo está raro ahí. Si tú, católico, no llevas vida sacramental de todos los días, Eucaristía diaria, eso me refiero, y fíjate, la Virgen de Medjugorje mencionaba que la confesión debe ser una vez al mes. El Padre Pío y San Alfonso María de Ligorio, en su libro de preparación para la muerte, dicen que cada 8 días. Uh-huh. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo no le tomo importancia y yo no, fíjate, no voy a misa, no comulgo, no hago rosario, no leo la Biblia, no hago ayunos, no hago oración, no hago penitencia, no visito el Santísimo, no hago coronilla, no hago nada, obviamente, diría Jesús en el Evangelio, hasta mis elegidos serán confundidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues al rato yo voy a ver muy normal, como el sínodo de Alemania, donde ya bendicen a parejas homosexuales y ponen afuera de sus parroquias, pues ya las banderas, ¿no? Yo de repente lo puedo ver normal, ¿no? Entonces yo puedo ver normal, de repente, pues no sé, me puedo postrar ante la Pachamama y lo puedo ver normal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me lleno de Dios, así de sencillo, yo no voy a tener forma de discernir entre el bien y el mal. No voy a poder discernir cómo dirigir a mi familia, cómo llevarlos a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es la eternidad. Y los padres actuales se preocupan más si el hijo acabó la carrera, si va a tener trabajo, si ya compró su coche. ¿Y qué dice San Pablo? Creo que sí es San Pablo, pero ya ni me acuerdo qué dice. Lo que para mí el mundo valía mucho, ahora es basura, después de haber conocido a Cristo nuestro Señor. O sea,
debemos de entender que si no nos llenamos de Dios, cuando se venga nuestro Señor, ¿verdad? Cuando vivamos los sellos del Apocalipsis, de verdad, ahí donde va a decir, Señor, Señor, pero como le dijo a Sor Faustina, ya se acabó la misericordia, ya llegó mi justicia. Entonces, se vienen cosas fuertes. ¿Qué recomiendo? Pues, a ver, primero lo que recomiendo es, a través de lo que acabo de explicar, es una confesión general de vida, bien. Búscala en Google, ahí googleale estudio de conciencia, como tú quieras, saca una listonón de pecados y sácalo todo a cita con un sacerdote, di pecado por pecado, ¿verdad? Porque me ha tocado que el sacerdote luego dice, no, nada más de lo que te acuerdes, no, sácalo todo. Y empezar a tener esa disciplina de ir a comulgar diario por amor a Dios, no por rutina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un hábito, según la psicología, se hace en 40 días. Entonces yo tengo que empezar a agarrarle también ese saborcito, ¿no? De decir, bueno, pues yo quiero empezar mi rosario diario y mi Eucaristía diaria, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a hacer un hábito, llega un momento que dices, ya no puedo vivir sin Eucaristía, yo amo a mi Señor, lo siento, y mi vida, y por ende, por añadidura, tu mentalidad, tu corazón, empieza a cambiar. Y ahora sí vas a poder saber enfrentarte a lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, para las personas que no conocen a Dios, lo que yo recomiendo muchísimo es la clave que yo di. Primer punto, pídele a Dios, quiero conocerte. Quiero saber si existes, demuéstramelo, Señor, pero derrótate, derrótate. Yo creo que cuando la derrota o la oración del corazón, esa es la que de verdad Dios escucha muchísimo, ¿no? Por eso me encanta una parábola que Jesús mencionaba de un pecador, un publicano, creo, que no le podía ni levantar la cabeza en el templo, porque, Señor, perdóname, no puedo ni levantar la cabeza al cielo. ¿Y qué decía el fariseo desde atrás? Señor, gracias que no soy como ese, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Ese de allá, el publicano, el pecador, ese ya está justificado, ¿verdad? Y el fariseo no. ¿A qué voy con esto? La gente que no conoce, pídele, quiero conocerte, quiero tener un encuentro contigo. Ahí es donde, para empezar, ahí es para empezar, los que escuchen que no conozcan a Dios, ¿no? Y posteriormente acercarse nuevamente a la confesión, porque la confesión hay que entender que le quitas la autoridad al demonio, que tú le diste durante toda la vida, porque yo se la di. Entonces, pecado confesado, tú le quitas la autoridad y vas a estar más abierto a la gracia, ¿sí? Y digo, ahí pues te recomiendo que poco a poco empieces a ir a misa, a lo mejor si no les exijo tan fuerte, ¿ah? Empieza los domingos y 1 o 2 días a la semana más, pero sí el rosario diario, ¿no? Entonces, y después vela aumentando un poquito más. Pero a veces les digo, pero mira, si tú estás viendo que la situación está muy fuerte tanto en tu vida como en el mundo, pues esfuérzate un poquito más, ¿verdad? Esa es la recomendación. Así es, está perfecto. David, dijiste hace rato, hacerlo por amor, no por rutina. Obviamente, cuando estamos en el camino de Dios, tú sabes que nos llegan todo tipo de tentaciones, cuando estamos rezando, mentalmente te distraes, X, o sea, muchas cosas. ¿Cómo le haces tú, aparte de amar a Dios, porque ya sé que lo amas, me queda clarísimo, cómo le haces tú para no caer en la tentación de la rutina? O sea, que digas, bueno, sí lo hago por amor, pero también puede llegar la tentación de la rutina. ¿Cómo le haces ahí? Hay que entender que para los que estamos en este camino, hermanita, de servidores en Cristo, o para los que, digo, porque hay gente que le sirve a Cristo a través de su apostolado del matrimonio también, ¿verdad? Su hogar, sus hijos es su apostolado, ahí también le están sirviendo a Dios. Todos los que servimos a Dios y somos católicos, que tratamos de echarle muchísimas ganas todos los días, también van a haber muchas tentaciones para nosotros, porque hay que recordar que también hay protagonismo dentro de la fe, protagonismo, hay soberbia espiritual, hay vanagloria, hay fariseísmo, ¿verdad? Y sí, y llega un momento en que a veces es como, yo soy la que mejor rezo, yo soy la que mejor predico, yo soy el que mira cómo les gusta cómo hablo, es que yo doy el mejor consejo, y es muy peligroso todo esto, ¿verdad? También está eso que acabamos de mencionar, que llega un momento en que pasa como la rutina, ¿no? La rutina. A ver, yo voy a hablar desde mi experiencia, porque cada uno es diferente. A mí Dios me ha pulido para que eso no me... Pues, sí llega un momento en que puede que, como te dije, llega como la noche oscura del alma en no sentirlo,
Pero, ¿qué pasa? Dios me ha pulido a través del sufrimiento. He cargado unas cruces muy tremenditas, que he llorado, como no tienes una idea, donde me han hecho cada cosa. No nada más robos, también calumnias, el estar solo, el ser traicionado por gente que amas muchísimo, el que murmuren, las enfermedades que me han pasado también. Entonces, creo que a través de las cruces, del sufrimiento que Dios me ha permitido en mi vida, ya en este camino, es como Dios me ha dado esa gracia. Entonces, yo le doy gracias a Dios por todo esto que me ha pasado, por las difamaciones, por todo este dolor que he pasado, porque yo creo que eso es lo que me ha hecho bajarle 2, 3 rayitas y poder reconocer a mi Señor de una forma no rutinaria. Entonces, creo que en mi caso, cada uno es diferente, fue a través del dolor, que Jesús me participaba a través de su cruz, en mi caso. David, entre las vejaciones que el demonio te ha hecho a lo largo de este camino con el Señor, ¿alguna vez lo has escuchado, lo has visto? No sé, algo fuerte, dices, bueno, he amanecido arañado, pero ha habido personas que en esos caminos pues sí, de lucha espiritual a veces lo oyen o lo ven, ¿no? O sueños que parecen reales y donde el demonio te amenaza, no sé, algo así que te haya pasado. No, solamente sueños, ataques por sueños muy fuertes, que me refiero curiosamente, yo les mencioné, el demonio te va a dar por donde te gusta, por donde te duele. Entonces los sueños son demasiado sexuales, muy fuertes, que me levanto muy mal, o sea, muy alterado. O en este caso, pocas veces las vejaciones arañado en mi cuerpo, pero la mayor, pues, son las tentaciones. O sea, yo creo que eso es lo más habitual. Yo creo que igual, Dios, bendito Dios, no me ha pasado lo que Gema Galgán y que he quedado poseído, ¿verdad? Pero la realidad es que sí son tentaciones, pero a veces son tentaciones como ya un poquito elevadas. Me refiero como si fueran, no como opresión demoníaca, sino como una tentación extraordinaria, como si hasta temblara, estuviera a punto de caer, ¿no? O sea, y yo puedo dar ejemplos de esto, de lo que me ha pasado, pero sí, la mayor parte sí son tentaciones, nada más, ¿no? Algo más sobrenatural, no. Ok. David, sabemos que en Meditar las horas de la pasión de Luisa Picarreta, o sea, que son fascinantes, yo las he meditado y la verdad que tocan el alma. Jesús nos promete que por cada palabra meditada, Él liberará un alma del purgatorio, ¿verdad? Entonces tú dices que llevas muchísimos años Sí. meditándola. Entonces, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? Sin querer, queriendo, has ayudado mucho a las almas del purgatorio y en este caso, imagino que también tu linaje, ¿no? Porque se benefician. Tú decías hace rato algo muy importante. Quien cumple los mandamientos será bendecido por 1000 generaciones. Entonces, estas generaciones también abarcan a nuestros linajes de nuestros difuntos, de nuestros fieles difuntos, los que están en el purgatorio. ¿Tú alguna vez has pensado esto como más a fondo, que digas, bueno, lo voy a meditar porque estoy ayudando a los difuntos? Fíjate que dentro de esas promesas sí menciona eso, pero te voy a ser sincero, yo todos los días que comulgo, todos los días pido por las almas del purgatorio. O sea, muy rara la vez se me olvida ofrecerlo a la Eucaristía. Entonces te puedo decir que no se me pasa y también dentro de las horas de la pasión, cuando me enteré, dije, caray. Digo, porque como tú dices, o sea, yo sin darme cuenta, ¿no? Entonces, yo no sabía y cuando lo supe, pues me puse súper contento, ¿no? Entonces, la verdad es que sin querer, como tú dices, sin querer queriendo, lo terminé haciendo y lo sigo haciendo. Entonces, yo creo que se hace como un hábito en el aspecto
donde ya no lo puedes dejar de hacer, como que ya es parte de hacerlo, eh, porque sabes que yo creo que Dios te lo pone en el corazón ya. O sea, ya es parte de. Yo creo que nosotros, como católicos, tanto somos marianos como no dejamos a las almas del purgatorio. Es como por añadidura. O sea, es algo muy chistoso, porque en mi cabeza pasó yo, ay, pues voy a orar por las almas del purgatorio. Pues ni me pasaba, porque aparte ni era católico. Pero sin querer, pues de repente Dios te lo va transformando en tu corazón, ¿no? Porque hay que orar por la iglesia purgante, y eso solito, o sea, es que Dios te va llevando solito, porque tú ni siquiera lo piensas, ahí solito. Y pues, mira, aquí estamos orando por la almas del purgatorio, y bendito Dios, como tú dices, también llega para tu linaje. Y fíjate que todas las personas que somos marianas, o sea, las personas que, cuando yo siempre les he dicho, ¿no? O sea, los marianos, pues somos los que tú dijiste, o sea, rezamos el rosario todos los días, no solo por tener una imagen ahí en tu cuarto, por tener una imagen de la guadalupana en tu sala, ¿no? O hay gente que a lo mejor dices tú, bueno, trae el rosario en el retrovisor, pero no lo rezan. Entonces, ser mariano es de práctica. Entonces, la gente que es mariana, pues por ende, por default, hay un vínculo con el carisma de las almas del purgatorio, porque se ha dicho que el carisma de orar por las almas del purgatorio, tener muy en cuenta esta piedad con los difuntos, es un carisma mariano. Entonces, ¿verdad? Bueno, eso lo aprendí yo en el libro de María Sima, Ayúdenos a salir de aquí. También hace muchos años que lo leí y pues es algo fascinante, ¿no? Es algo fascinante cuando sabemos, ya tenemos la conciencia de que las tres iglesias formamos un solo cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues David, yo la última pregunta que te quiero hacer, y ya así como para cerrar este capítulo que está fascinante, bueno, yo me seguiría más tiempo, pero no puedo abusar mucho de tu tiempo. Después de que tus padres fallecen y ya Dios los llama a la eternidad, ¿alguna vez has tenido, no sé, algo que te hayan pedido a través de un sueño, alguna manifestación? Mira, este canal se llama Epifanías del Purgatorio. Epifanías son manifestaciones, ¿no? Entonces, a veces Dios nos permite saber la necesidad de nuestros seres queridos a través de un sueño, ¿no? O que te digan algo, que te hablen algo. ¿Fue tu caso? ¿Te sucedió así con alguno de los dos o con ninguno? Sí, pues mira, te comento, mi mamá, recuerdo que pues ella pues, pues yo la empecé a acercar a Dios porque yo ya empezaba mi conversión, ya llevaba año y medio en este camino, cuando a mi mamá le da el cáncer en los huesos. Entonces renuncio de mi trabajo y me vengo a vivir con ella. Yo vivía en Querétaro, mi mamá en Celaya. Entonces renuncio, me vengo a cuidar a mi mamá durante todo ese tiempo de su cáncer. ¿Y qué pasa? Pues yo le traje un padre, se acercó, tuvo su confesión general, y a partir de ahí mi mamá pues empezó a llevar vida eucarística, a confesarse. Hacemos el rosario diario con mi mamá. Y exactamente el día que ella muere, recuerdo que ella ya estaba en agonía, y yo le toqué el vientre y le dije: mamá, bendigo el vientre del que nací, te bendigo a ti, eres el amor de mi vida. Ve con Dios, mamá, te amo con todo mi corazón. Recuerdo que a mi mamá le salieron unas lágrimas, o sea, me escuchó, Dios permitió, y en ese momento mi mamá abre los ojos, que ya no los abría porque tenía 9 días en agonía. Abre los ojos, deja de respirar de esa forma, como en agonía, se calma, ve hacia arriba, hace una pequeña sonrisa y abre los ojos como que le sorprende que algo vio, y expira. Hay que entender que mi mamá, casi a punto de entrar a agonía, ella también vino el padre a la casa, se confesó, no, más bien le dio los santos óleos y comulgó, porque ya pues mamá ya comulgaba. Entonces mi mamá murió el 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué pasa? A partir de que ella muere, a los pocos días, me acordé del libro de María Sima, porque se empezaban a prender y apagar los focos, de la nada. O lo tenía prendido el foco y se apagaba y se prendía, o de repente bajaba tenue y luego subía el brillo, ¿no? Del foco. Y yo eso lo grabé. Entonces yo dije: a ver, tampoco voy a ser escrupuloso, voy a primero llamar al electricista. Viene un electricista, checa y dice que todo está bien.
llamo a un segundo electricista porque seguía pasando lo mismo y me dice, no, es que no hay ningún problema, todo está bien. Entonces dije, entonces sí, sí es mi mamá, porque mi papá seguía vivo. Entonces resulta que dije, mi mamá era muy devota de la Virgen de la Purísima Concepción. Entonces hice una novena, pagué 40 misas por ella, ¿verdad? Y se dejaron de prender y apagar las luces. Se dejaron de apagar las luces. Entonces, pues yo creo que efectivamente fue un regalo que Dios permitió que mi mamá me pidiera ayuda, para poder salir del purgatorio. Entonces, las misas pagadas, la novena, y pues también mis eucaristías diarias las ofrecía por ella, era un borbandeo que ahí estaba haciendo, y pues sí, efectivamente, sí tardó un aproximado de 7 meses, todo ese proceso, no fue como de la noche a la mañana. Yo lo siento por mamá, porque pues la verdad es que 7 meses en un purgatorio es demasiado tiempo, humanamente hablando, pero en la parte eterna, en la parte del espíritu, pues ya es más tiempo, ¿no? Como diría San Pablo, un día en el cielo son 1000 años aquí, ¿no? Entonces imagínate. Pero bendito Dios, después de que se hizo eso, se dejó todo, ¿no? Y se calmó. Y mi papá no. La verdad es que mi papá murió como protestante y murió como protestante. Yo no entendí cómo Dios no me. Yo decía, pero ¿por qué no? Si yo sabía que mi papá estaba mal, ¿por qué no fui a una parroquia y fui con un sacerdote a que le dé a los santos óleos, ¿no? Pero entendí que mi papá vivió como protestante y iba a morir como protestante. Entonces no me lo inspiró Dios, porque si no lo hubiera hecho yo, ¿eh? Pero aparte mi papá, pues sí murió en pecado mortal. Su muerte fue no muy agradable. Yo lo vi en agonía, pero yo veía la cara de terror y espanto, como él levantaba las manos y hacía, ah, y era un coraje, algo que le estaba pasando y un miedo, una cara de pánico que tenía. No había nadie más, estaba yo con mi papá también en esa vez, y él se levantaba y de repente mi papá decía, agua, agua, agua. Entonces yo al darle agua, él escupía, él no quería esa, o le estaba sintiendo un calor, un fuego o una sed que no era humana. Entonces yo la verdad, entre más hacía rosarios al lado de él, pues él se ponía peor, hacía oración y se ponía peor, ¿no? Entonces él sí murió de una forma, no como mi mamá, con esa sonrisa, con ese amor, eh, no, y la verdad, pues solamente Dios sabe dónde está mi papá, pero la verdad es que no fue una muerte muy agradable, ¿no? Entonces, pues no me ha pasado con mi papá absolutamente nada, y te soy sincero, ¿eh? Normalmente no lo digo, pero también me pasa mucho el como no sentir esas ganas de orar por él en ofrecer, como lo hacía con mi mamá. Pero también me pasa mucho que no me acuerdo de él, o sea, pero no lo hago al propósito, no es adrede, o sea, no es de, ay, no voy a orar por él, no es que simplemente estoy en los momentos del Santísimo, de la Eucaristía, del Rosario, de lo que quieras, y no ofrezco nada por él, pero es porque no me acuerdo y no lo siento, no me lo han sentido, pero no es como, él fue malo, no lo hago. No, es que realmente no es por eso. Es ¿No como has que mandado no. a decir alguna misa? ¿Alguna ¿Cómo? misa? ¿Alguna misa le has mandado decir? Sí, 40 se le pagaron y él se le veló en una iglesia católica y todo, porque sí tenía los sacramentos, porque al casarse con mi mamá por la iglesia tenía los sacramentos, pero sí estuvo un poquito fuerte la muerte de mi papá. Y ya, con eso no me ha pasado absolutamente nada. Y pues bueno, también como lo dices, me decías al principio, pues agradecerte también la invitación. Yo súper contentísimo de que me hayas invitado a tu canal, agradecido con Dios. Como tú dices, nos podríamos durar, hablando de Dios, uno podría durar años, ¿verdad? Horas y horas y horas, y podríamos tomarnos un café y durar horas, pero yo creo que se habló lo que Dios quería que habláramos, no más ni menos, siempre es lo que Dios quiso, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco también mucho la invitación. No, gracias a Dios y gracias a ti, David, por tu disponibilidad, por esa generosidad que con esto que estás dando, pues le estás sirviendo a Dios, porque solamente Dios sabe y tú conocerás en la eternidad cuántas almas Dios haya salvado a través de este testimonio, porque Dios toca
las conciencias y los corazones, que todo sea para su gloria. Y pues te doy las gracias. Ojalá que no sea la última vez, ¿no? O sea, ni la primera ni la última. Aquí eres bienvenido cuando quieras, cuando gustes, cuando quieras regalarnos un tema de evangelización, que ya sé que andas evangelizando. Entonces, ¿tu comunidad es la Divina Voluntad? Sí, estoy en la Divina Voluntad, es en Jalisco, con el padre Robert Graves, que pues era también el padre, este, el padre que era el confesor de las niñas de Garabandal, el padre eh, Gustavo Morelos, él fue el que fundó la comunidad de la Divina Voluntad, él fue el confesor de las niñas de Garabandal, su confesor y su guía siempre fue el padre Pío también, y pertenezco a esa comunidad, entonces ya también ya llevo unos añitos, y pues mi apostolado, que es el que yo trabajo con sacerdotes también, o sea, ellos me invitan a retiros a dar temas. Ok, Entonces, a ver, David, prepárame este tema, o David, ¿qué tema tienes? O a veces no usan mi testimonio, nada más me dicen tal tema, y ahí voy con los padres en retiros, o así, o me invitan a parroquias, o voy a anexo, o atiendo personas individualmente cuando tienen problemas de adicciones. Entonces, pues sí, trabajo al 100% para Dios, y pues todo esto para mi Señor, para la gloria de Él. excelente, que todo sea para su gloria. David, pues que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia, muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Igual, hermanita, Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente.